Querido espectador, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿En el trabajo? ¿En tu casa? ¿De camino a algún lugar? Cuéntanos en los comentarios cómo estás hoy. Nos encantará leerte. El reloj de madera colgado junto a la ventana marcaba las 2:15 de la madrugada cuando entreabrí los ojos y lo descubrí. Fingía dormir, envuelto en el saco que olía a pino y a humo de chimenea, pero cada segundo era un tambor en mis sienes. Frente a mí, sentado en la silla plegable más inestable de la cabaña, estaba Álvaro. Mi mejor amigo desde la primaria, el chico que nunca levantaba la voz y que parecía hacerse pequeño para no ocupar espacio. La llama lánguida de la lámpara de gas proyectaba su silueta contra los tablones. Hombros angostos, rodillas temblorosas y unos ojos que, con devoción silenciosa, seguían cada mínima respiración que se escapaba de mis labios. No era la primera vez que lo sorprendía mirándome, pero aquella noche la intensidad me quemó por dentro. Permanecí inmóvil, sintiendo como su atención rozaba mi piel como un alambre caliente. Y, aún así, no dije nada. Aquel viaje se había convertido en ritual. Cada septiembre, cuando el calor retrocedía y los bosques de la Sierra de Gredos se teñían de cobre, subíamos desde Madrid hasta la antigua casona de los Ruiz, una cabaña sin electricidad, herencia del abuelo de mi primo Lucas. Iba siempre el mismo grupo: Álvaro, Lucas, dos compañeras de la universidad, Clara y Marina, y yo. Nos repartíamos las literas, cocinábamos al fuego y compartíamos historias que, año tras año, mejoraban como los vinos. Para Álvaro, aquel refugio era un santuario. Allí podía desaparecer entre los pinos sin que nadie le preguntara por qué hablaba poco, porque agachaba la cabeza cada vez que lo alababan o porque, a veces, se quedaba colgado contemplando cosas que los demás pasábamos por alto. Creo que por eso su mirada, aquella madrugada, me sorprendió tanto. No era timidez, era anhelo, un anhelo que llevaba tiempo escondiendo y que aquel silencio, acaso, había hecho demasiado elocuente. Los días anteriores habían dejado pistas. Al preparar el café, noté sus dedos rozando los míos cuando me cedió la taza. Durante la caminata al lago, sus pasos buscaban siempre acompasarse con los míos, aunque fingiera detenerse a observar cada flor. Y por la noche, cuando todos reíamos alrededor del fuego, sus carcajadas se apagaban durante un segundo si mi brazo rozaba su hombro. Yo fingía no darme cuenta porque, para ser honesto, esa tensión me asustaba y me excitaba al mismo tiempo. Había salido del armario hacía un año, en una conversación atropellada con Lucas que me aplaudió, y con mis amigas que brindaron, pero nunca con Álvaro. Con él el tema parecía prohibido, quizá porque temía perder su amistad, tal vez, porque intuía que removería sentimientos que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Lucas, mi primo, se movía en otra órbita. Alto, de ojos verde bosque y sonrisa perpetua, siempre había sido el alma de la fiesta. Sin embargo, desde hacía un tiempo notábamos algo diferente en él. Una especie de brillo inquietante, como si llevara dentro una historia que estaba a punto de estallar. Cada vez que le preguntábamos, se encogía de hombros y cambiaba de tema. Todo a su tiempo, murmuraba. Aquella aura de misterio nos intrigaba, y quizá a mí más que a nadie. Pero lo cierto es que, en medio de mis cavilaciones sobre Álvaro, el enigma de Lucas se convirtió en un segundo latido, uno que oía de fondo y que no sabía si terminaría marcando el compás de todo lo que estaba por venir. La segunda noche repetí la escena del falso sueño. El viento aullaba entre los tejados, y dentro de la cabaña el fuego chisporroteaba con perezosa entrega. Cuando el siseo de las respiraciones indicó que todos dormían, dejé caer el peso de mi cuerpo en el colchón y entorné los párpados con descuido calculado. Álvaro tardó apenas unos minutos en incorporarse. Su silueta se recortó contra la penumbra y caminó despacio hasta el borde de mi litera. Tenía la respiración agitada. Sus manos, nerviosas, se frotaban sobre la tela áspera del pantalón. No tocó nada, no dijo palabra. Se limitó a observar, a estudiar quizás la forma en que mis labios se curvaban al exhalar. Aquella quietud era un idioma. Me contaba su deseo,
su miedo y su ternura en un mismo aliento. Y yo, atrapado entre la angustia y el vértigo, me descubrí sonriendo. Creí que no lo notaría, pero a los pocos segundos se giró, casi asustado, y regresó a su camastro. El corazón me retumbó en el pecho el resto de la noche. Al amanecer, salí a la explanada con una excusa torpe: voy por leña. El rocío perlaba las agujas de los pinos y la montaña olía a tierra húmeda. A los pocos metros sentí pasos detrás de mí. Álvaro apareció con una chaqueta demasiado fina para el frío, las manos escondidas en los bolsillos y la mirada clavada en mis botas. «¿Te ayudo?», murmuró. Asentí y seguimos andando en silencio. El bosque nos envolvió con su murmullo de hojas, y cada crujir de ramas bajo nuestros pies parecía empujarnos a hablar. Quise preguntarle qué buscaba cuando me miraba, porque aquellas noches velaba mis sueños como un guardián. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Al volver con los troncos a la espalda, noté que me miraba de reojo. En sus pupilas brillaba un miedo antiguo y un calor nuevo. Pensé en decírselo allí mismo, bajo la bóveda verde, pero Lucas apareció, radiante, con la noticia de que había visto huellas de corzo cerca del arroyo. El hechizo se rompió. Aquella tarde, Lucas preparó una excursión nocturna para ver el eclipse parcial que, según él, teñiría de rojo los bordes de la luna. Armados con mantas y termo de cacao, subimos a un claro donde el cielo se desplegaba sin árboles que lo arañaran. Lucas exponía datos astronómicos con un entusiasmo casi infantil, y yo lo escuchaba sin poder apartar la mente de la cercanía de Álvaro a mi izquierda. Cada vez que nuestras rodillas se rozaban, una corriente me recorría la espina dorsal. Cuando la sombra mordió la superficie lunar, un murmullo de asombro recorrió el grupo. Aproveché la penumbra para ladear la cabeza y observar a Álvaro. Su rostro, iluminado por la luz rojiza, era pura entrega. Entonces sentí su mano rozar la mía, primero como un accidente y luego como una confesión tímida. Nuestros dedos se entrelazaron bajo la manta. El mundo se contrajo a ese punto de contacto, y allí supe que el silencio ya no nos bastaría. Volvimos a la cabaña pasadas las 2. Clara y Marina se quedaron atrás, haciendo fotos con sus móviles incluso sin señal. Lucas, sin prisa, se detuvo a observar el lago con su linterna. Álvaro y yo entramos primeros. El fuego se había apagado y la única luz era la de la luna filtrándose por la ventana. Cerró la puerta con cuidado, se apoyó en ella y me miró. «Necesito decirte algo», balbuceó, y la voz le tembló como papel mojado. Sentí el pecho estrujarse. Aquel era el instante que había imaginado, y, sin embargo, no estaba preparado. Le indiqué el banco junto al hogar. Se sentó, las manos entrelazadas, los nudillos blancos. No hubo preámbulos. «Sé que lo notas. Me gustas desde hace años». El silencio que siguió fue tan largo que oí mi sangre retumbar como un tambor. Respiré hondo, buscando palabras que no sonaran triviales. «Álvaro, yo también siento algo. No supe verlo hasta ahora, pero ahí está». El brillo en sus ojos humedeció el aire. Se llevó las manos al rostro, y un sollozo contenido escapó, mitad alivio, mitad miedo. Antes de que pudiera dudar, me acerqué y apoyé la frente en la suya. No fue un beso, fue el primer contacto sincero de dos verdades que por fin coincidían. No sé cuánto tiempo pasamos así, con la respiración mezclada y los corazones empujándose contra el pecho. Afuera, el hielo empezaba a cristalizar los charcos. Cuando por fin nos separamos, oímos pasos en el porche. Lucas entró, sacudiéndose la nieve imaginaria de los hombros. Nos miró a ambos y alzó una ceja divertida, pero en su expresión había algo más, una sombra que cruzó su mirada verde. Quise leer en ella aprobación, pero también noté un destello de preocupación, casi de urgencia. «Todo bien», dijo simplemente, y se metió en la cocina para encender la bombona y calentar agua. Ni Álvaro ni yo supimos cómo devolver la normalidad a esa escena.
Nos limitamos a ordenar leños en la chimenea y fingir interés en el crepitar de las astillas. Las horas que siguieron fueron de una calma incómoda. Clara y Marina regresaron riendo, ajenas a lo que había ocurrido. Jugaron a las adivinanzas de películas mientras Lucas tarareaba una canción desconocida. Álvaro y yo intercambiábamos miradas furtivas, todavía sin saber cómo reescribir nuestras propias reglas. Cada gesto cotidiano, lavar platos, repartir mantas, comentar el pronóstico de lluvia, parecía una versión ensayada de la realidad anterior. Sin embargo, bajo la superficie, algo vibraba, un hilo rojo conectado de pecho a pecho. Bastaba un roce accidental de codos para sentir el pulso eléctrico de una confesión recién nacida. Esa noche, dormí poco. Las tablas crujían con cada cambio de postura y, aunque Álvaro ocupaba la litera de enfrente, sentía su presencia como si compartiéramos almohada. En mis sueños, caminábamos por un pasillo interminable lleno de puertas cerradas. Al fondo, Lucas nos llamaba con una linterna, pero cada vez que intentábamos acercarnos, el suelo se convertía en arena. Me desperté empapado en sudor, y por un instante no supe dónde estaba. Entonces escuché un susurro: «¿Estás bien?». Álvaro se había sentado en el borde de mi cama, otra vez en plena madrugada. Asentí y le pedí que se echara a mi lado. Él dudó un segundo, luego se acomodó encima de la manta. Permanecimos espalda contra espalda, sin movernos. Aquel contacto, leve y casto, fue más intenso que cualquier abrazo. Cerré los ojos y, por fin, el sueño regresó. Al día siguiente, la niebla se tragó el paisaje. Entre el blanco lechoso, el lago parecía un espejo opaco. Aprovechando que los demás dormían, Álvaro me propuso salir a caminar. Bajamos por la senda de piedras y, cuando el agua estuvo a unos metros, se detuvo. Sus mejillas estaban rojas por el frío y por algo más. «Lo que ocurrió anoche», empezó. «No quiero que te sientas presionado, ni que cambie lo que somos si no estás seguro». Las palabras, cargadas de honestidad, se arremolinaban en el vaho que salía de su boca. Le tomé la mano aterida. «Lo único que me presiona es no hablarlo. Estoy aquí contigo porque quiero». Las líneas de preocupación se relajaron en su frente, y una pequeña sonrisa yesa que solo mostraba cuando algo le salía bien al primer intento iluminó su rostro. Nos sentamos en un tronco a ver cómo la luz gris jugaba con el agua. No hubo besos ni grandes promesas. Solo un silencio cómodo, como si hubiéramos encontrado el tono exacto de nuestra propia canción. A nuestro regreso, Lucas estaba en la galería trasera con el portátil pese a no haber señal, y una libreta llena de dibujos de símbolos extraños. Al vernos, cerró el ordenador con rapidez y golpeó la tapa con dedos nerviosos. «Me alegra que hayáis salido antes de que empiece a llover», comentó, sin mirarnos directamente. Sus ojos se desviaron a nuestras manos, que se soltaban con pudor. Sentí un escalofrío, no de vergüenza, sino de intuición. Algo importante se cosía en la cabeza de mi primo, algo que no sabíamos si iba a estallar en forma de buena noticia o de tormenta. Álvaro se excusó para preparar té, y yo me quedé un segundo más, buscando grietas en el muro inexpugnable de Lucas. Pero él solo sonrió, guardó la libreta bajo el brazo y murmuró un «luego hablamos», que dejó un regusto metálico en el aire. La tormenta estalló a media tarde. Rayos zigzaguearon entre nubes de acero y el tejado resonó con la furia de 1000 tambores. Nos apiñamos en la sala principal, envueltos en mantas, escuchando cada estruendo sobre nuestras cabezas. Clara quiso poner música con su móvil, pero la batería murió en el intento. Lucas se levantó de un salto. «Tengo algo mejor», dijo, y desapareció escaleras arriba. Volvió con una caja de madera que nunca antes había visto. Dentro, entre papeles amarillentos, relucía una pequeña linterna antigua. La encendió. Proyectaba un haz azulino que, al chocar contra las paredes, dibujaba líneas que se curvaban como constelaciones imposibles. «Es parte de una investigación», explicó a medias, pero se negó a dar más detalles.
Ni siquiera sus bromas habituales aligeraron la tensión. Había en él una seriedad desconocida, casi solemne. Álvaro apretó mi mano bajo la manta. El ruido del granizo en las ventanas acompañó nuestras respiraciones contenidas. Cuando la tormenta amainó, Clara y Marina se retiraron a la cocina para improvisar galletas de avena. Lucas salió a revisar el generador de agua. Quedamos solos, Álvaro y yo, en la penumbra azulada de aquella linterna casi mágica. Me giré hacia él, dispuesto a decir algo gracioso, a aliviar el peso de las incógnitas. Pero sus ojos estaban clavados en los míos, serenos, firmes. Levantó la mano y acarició mi mejilla con la yema de los dedos, como si comprobara que era de verdad. Quise besarlo, del impulso me sacudió con la fuerza de una ola, pero contuve el gesto. Con la misma suavidad, deslizó la mano hasta tomar la mía. Sea lo que ocurra, estoy aquí, murmuró. Sentí un nudo en la garganta y asentí. Era una promesa sencilla, y sin embargo, en ese instante, me pareció la cuerda más resistente del universo. Esa noche, cuando todos se acostaron y el crujido de las vigas marcó de nuevo la frontera del silencio, escuchamos pasos arriba, en el ático donde apenas se guardaban trastos viejos. Álvaro y yo abrimos los ojos al mismo tiempo. Las tablas emitían un gemido, y una luz tenue se filtraba por la rendija del techo. Lucas estaba allí arriba, trasteando quién sabe qué. Lo supe porque oí su voz bajísima, como si recitara palabras en un idioma que no entendí. Me incorporé, y Álvaro me detuvo con una mano en el hombro. Mañana, susurró. Pero el brillo expectante en sus ojos me dijo que también él sentía que algo, quizá la respuesta al misterio de mi primo, estaba a punto de desenrollarse como un ovillo largamente tensado. Cerré los párpados con dificultad, consciente de que el amanecer traería preguntas nuevas, tal vez, un camino que nos uniría más allá de nuestras primeras promesas. El amanecer llegó gris, como si la tormenta de la víspera se hubiera filtrado en el cielo y se negara a marcharse. Cuando bajé a la cocina, encontré a Álvaro removiendo café soluble en una taza metálica abollada. Llevaba el pelo alborotado y los párpados pesados, pero al verme se irguió, tímido y luminoso a la vez. Me tendió la taza. Lo hice fuerte, por si la noche te pasó factura, murmuró. Tomé un sorbo y el amargor me espabiló la lengua y los recuerdos. Íbamos a hablar de lo que había entre nosotros, lo sabíamos, pero el crujir del suelo en la planta superior nos recordó que Lucas seguía en pie. Solo entonces advertimos un olor tenue, a algo entre hierro y ozono. ¿Hueles eso?, susurró Álvaro. Asentí, inquieto. El aroma era el eco de la linterna azulona y de aquella voz desconocida que habíamos oído en la buhardilla. Nuestros amigos despertaron uno a uno. Marina soltó un largo bostezo y se estiró como un gato antes de ponerse a leer un libro de terror que traía siempre a los viajes. Clara anotó en su diario las primeras impresiones del día. Decía que la neblina le daba personalidad cinematográfica al paisaje. Lucas bajó el último. Traía ojeras, pero su sonrisa era tan perfecta como siempre. Saludó a todos con un «buenos días, familia», que sonó a ensayo. Yo me crucé con su mirada y otra vez, percibí el destello fugaz de algo que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿Prisa? ¿Miedo? La tensión se instaló entre nosotros como esa bruma que lo cubría todo, sin dejar ver más allá de 2 pasos. Para disipar la pesadez, Lucas propuso ir al Mirador de las Águilas, una colina desde la que, decía, podía verse hasta la cara norte de Gredos si el viento despejaba. Clara y Marina aceptaron encantadas. Álvaro me miró, dudó y finalmente asintió. Cogimos mochilas, algo de pan duro, queso y una cantimplora de agua fría. El camino serpenteaba entre pinos negrales. Las ramas goteaban lluvia vieja sobre nuestras chaquetas. Lucas encabezó la marcha, hablando de historias locales, viejos guardabosques, leyendas de cabreros que oían voces en la montaña. Los demás reíamos, pero había algo contenido en cada carcajada. Mientras andaba detrás de Álvaro,
Me descubrí observando cómo su hombro rozaba a veces el mío, como si necesitara comprobar que seguíamos conectados. El ascenso no fue duro, pero la humedad pegaba los pantalones a las piernas. Llegamos cerca del mediodía. La vista, pese a la cortina gris, era amplia y crepuscular. Lucas extendió un poncho sobre una roca plana y colocó su libreta, la misma de los símbolos. Sus dedos pasaban las páginas con un sigilo casi religioso. Clara hacía fotos, Marina buscaba musgo fosforescente para un experimento casero de luz natural. Álvaro y yo nos apartamos hasta un tronco caído. El aire olía a tierra mojada y resina. Él inspiró hondo, como si sus pulmones hubieran estado comprimidos toda la mañana. Ayer no fue un sueño, dijo, casi sin mirarme. Yo asentí. Esto. Señaló el espacio entre los dos. No quiero que sea un paréntesis solo porque estamos aquí, lejos de todo. Ni yo, respondí. Tomé su mano enguantada. El tacto grueso de la lana no ocultó el temblor sutil de sus dedos. Quise acercarme más, pero contuve el impulso. Entreabrió los labios, parecía buscar algo importante que decir, una fórmula que protegiera lo frágil y recién nacido. Pero, de pronto, Lucas nos llamó con voz apremiante. Nos acercamos y lo encontramos arrodillado, con el cuaderno abierto sobre el poncho. El viento había pasado la página hasta un dibujo, una estrella de 8 puntas rodeada por círculos concéntricos. Al margen, números que parecían coordenadas. Lucas se dio cuenta de que mirábamos y cerró el cuaderno con brusquedad. Perdón, es material de trabajo, explicó, forzando una risa. Álvaro le preguntó, amable, si era algún proyecto de diseño. Lucas negó con la cabeza. Es teórico. Una afición rara. Noté que evitaba mi mirada, como si temiera que leyera algo más que secretos inocentes. Fingí no darle importancia, pero aquel dibujo se me grabó en la retina. Álvaro, quizá para aliviar la tensión, le pidió a Clara que les tomara una foto juntos. Ella accedió encantada. Nos alineamos los 5, con Lucas en el centro, el cuaderno escondido bajo su chaqueta. Cuando Clara disparó, el obturador sonó como un portazo simbólico entre lo que sabíamos y lo que queríamos saber. Volvimos a la cabaña entre bromas y resbalones sobre la arena húmeda. Sin embargo, la niebla, lejos de disiparse, parecía espesarse con el paso de las horas. La temperatura cayó en picado. Una vez dentro, Lucas se excusó para organizar unas notas en el ático. Marina se puso a preparar cacao. Clara encendió la chimenea. Retiré un leño para que ardiera menos. Al sentarme, Álvaro se acercó tanto que su rodilla tocó la mía. Me miró pidiendo permiso. Asentí con una sonrisa diminuta. Y, al calor naranja entre los ladrillos, apoyó su cabeza en mi hombro. El simple hecho de sostenerlo así me llenó de una paz que no recordaba haber sentido. Pasaron minutos, o tal vez siglos, en un silencio natural. Marina canturreaba una melodía de su tierra. Clara, tumbada boca arriba, observaba cómo las brasas creaban chispas que parecían estrellas en miniatura. Quise quedarme congelado en aquella escena para siempre. Un golpe metálico nos sacó del letargo. Provenía del ático. Marina arqueó las cejas y Clara se incorporó de un brinco. Lucas. No hubo respuesta. Otra detonación, como si se hubiera caído una caja de herramientas. Álvaro se enderezó, alerta. Voy a ver, dije. Subí la escalera de madera, sintiendo cada peldaño crujir. El ático estaba apenas iluminado por la linterna azulada colocada sobre un baúl. Lucas sostenía algo pequeño y oscuro que escondió nada más verme. Tenía el pulso acelerado. Se me resbaló un frasco, explicó sin convicción. En el suelo no vi vidrio roto, solo un círculo de polvo grisáceo. Me acerqué un paso, pero él interrumpió. Por favor, déjame ordenar esto. Enseguida bajo. Lo miré, intentando descifrar si aquel polvo era simplemente ceniza o algo más.
Sentí una punzada de preocupación. Yo sabía que Lucas llevaba tiempo distinto, pero no me molestaba hasta ese día. Tal vez porque ahora no solo me incumbía a mí. Álvaro formaba parte de la ecuación. Asentí y bajé. Al pisar la sala, Álvaro se levantó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Quise contestarle que sí, pero me salió un leve encogimiento de hombros. Clara, quizá percibiendo nuestra tensión, propuso que saliéramos un rato a la terraza cubierta para respirar aire fresco. El frío cortaba, pero la madera húmeda olía dulce. Nos envolvimos en mantas y nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared. Allí, con la neblina reptando entre los árboles, Álvaro habló por fin de su miedo. Me aterra que esto termine tan rápido como empezó. Que esto solo sea una burbuja aquí, en la cabaña. Me giré hacia él. Tenía las pestañas empapadas de bruma. Le respondí que lo que sentía era real dentro y fuera de esas paredes, pero entendía su inquietud. Debíamos enfrentarnos a la vida cotidiana, con todo lo que significaba. Él bajó la mirada. Siempre me costó confiar en que algo bueno se quedara conmigo. Le tomé la cara con las manos, con cuidado, y lo obligué a verme a los ojos. No puedo prometer certezas eternas, pero sí que quiero intentarlo. No me quedaré mirando desde una silla. Estoy aquí, a tu lado. Su pecho subió y bajó en un suspiro que parecía aflojarle una coraza. Entonces, por primera vez, nos besamos. Fue lento, tibio, y en ese cruce de labios había más ternura que fuego, más latido que vértigo. Al apartarnos, su frente quedó apoyada en la mía, y sentí como se le escapaba una risa breve, aliviada. Al regresar al interior, Lucas seguía sin bajar. Clara tocó la batería del móvil, muerta hacía días, como un gesto de frustración. Marina encendió un par de velas pequeñas para suplir la lámpara de gas vacía. Nos repartimos tareas. Álvaro y yo pelamos patatas para guiso. Clara cortó verduras, Marina buscó especias. Jugamos a adivinar canciones tarareándolas sin letra. Poco a poco, la atmósfera se recompuso. Aún así, había un latido de inquietud que latía en el suelo de la cabaña, como si algo hubiera empezado a vibrar subterráneo. Oscureció antes de las 7. Álvaro decidió colocar faroles de queroseno en la entrada. Yo lo acompañé. Mientras llenaba un depósito, escuché un murmullo a mi espalda. Me giré y vi a Lucas, apoyado en la jamba de la puerta. Nos observaba con una expresión indescifrable. Me recordé decirle algo sobre la cena, pero él levantó una mano, como disculpándose, y entró. Al pasar junto a mí, me susurró: «Necesito hablar contigo». Solo. Asentí, aunque la frase me erizó la nuca. Terminamos con los faroles y entré tras él. Álvaro se quedó un rato fuera, organizando leñones. Lucas me esperaba en el pasillo que llevaba a la despensa. «Ven», dijo. Lo seguí hasta un cuartito donde guardábamos mantas viejas y herramientas. Cerró la puerta. El único resplandor era la linterna de su móvil, tenue pero suficiente. Se pasó la mano por el cabello y soltó el aire. «No he sido sincero contigo», empezó. Mis dedos se crisparon. ¿Acaso iba a confesar ese algo especial que llevaba años sin revelar? Pero entonces recordó la condición tácita de nuestra familia. Lucas siempre protegía mis secretos, y yo los suyos, sin importar qué. De nuevo, sin darnos cuenta, se erigía un muro de silencio entre nosotros. Me contó a medias que estaba en medio de un proyecto delicado, que necesitaba tiempo y discreción. No dijo más. «No quiero que nada os dañe a ti ni a Álvaro», concluyó. Le contesté que podía confiar en mí. Me abrazó con fuerza, un instante apenas. Sentí su corazón golpeando igual de rápido que el mío. Cuando abrió la puerta, la luz de la sala nos cegó. La cena estaba lista. Nos sentamos alrededor de la mesa con baúls humeantes. El guiso estaba condimentado con laurel y recuerdos de infancia. Marina improvisó un brindis con agua. Por las amistades viejas, los amores nuevos y los misterios que dan sabor al viaje.
Lucas levantó la taza, sonrió y bebió. Pareció relajarse de golpe, como si hubiese soltado un lastre invisible. Sus bromas retornaron. Se burló de mi forma de soplar la cuchara y de la manía de Álvaro de apartar cada guisante. Reímos. En medio de esa estampa hogareña, yo era consciente de dos certezas contrapuestas. Todo era perfecto, y a la vez, todo pendía de un hilo. Lucas escondía algo, lo presentía más fuerte que nunca, y quizá esa cosa dormía encima de nuestras cabezas, en el ático. Clara y Marina se retiraron temprano. Planeaban madrugar al día siguiente para buscar setas de cardo. Apilaron mantas en la litera y se desearon sueños dignos de película. Lucas salió a la terraza, no sin antes guiñarme un ojo cómplice. Álvaro y yo quedamos en la sala, frente a la chimenea casi extinguida. Él se sentó en el suelo, cruzó las piernas y me tiró una manta por encima. «Cuéntame algo que nadie sepa de ti», pidió, como quien ofrece un regalo envuelto en papel sencillo. Pensé un segundo y confesé que, en primaria, me inventaba constelaciones cuando no podía dormir. Les ponía nombres absurdos, como el pez con cólera o el paraguas de fuego. Se rió, encantado. «Ahora me toca», susurró. Su secreto fue que, de niño, coleccionaba llaves viejas que encontraba en ferreterías o mercadillos. No abrían ninguna puerta, pero él estaba convencido de que, si acumulaba las suficientes, hallaría una cerradura imaginaria que las aceptara todas. Le dije que eso era poético. Me besó la punta de la nariz. El beso desembocó en otro, y luego en un abrazo lento, tibio. Nos tumbamos en la alfombra, cuidando de no acercarnos demasiado al fuego moribundo. Su cabeza descansó sobre mi brazo. El olor de su cabello era mezcla de humo y pino. Acaricié, sin prisa, la línea de su espalda. Ninguno de los dos buscó más. Nuestro límite era también parte de la delicadeza que nos definía. Cerré los ojos, sintiendo su respiración acompasada con la mía, y por un instante creí que el mundo entero se había reducido a esa piel que rozaba la mía. Entonces, arriba, un chasquido seco, como un látigo. Álvaro se incorporó de golpe. Yo también. Otra vez, exhaló. Lucas no estaba a la vista. Nos pusimos de pie. Dudé un segundo entre ignorarlo y proteger aquel pedazo de felicidad que acababa de nacer. Pero no podíamos. Subimos. Llegamos hasta la puerta del ático. Una luz azul, pulsante, escapaba por la rendija inferior. Llamé, «Lucas, ¿todo bien?» Silencio. Álvaro tragó saliva. Empujé. La puerta se abrió con un quejido largo. El cuarto era un caos de papeles y objetos extraños. Relojes sin manecillas, frascos vacíos, engranajes. En el centro, la linterna azul proyectaba su haz sobre el suelo, iluminando un símbolo dibujado con tiza, la estrella de 8 puntas. Lucas estaba de espaldas, inclinado sobre algo que no vimos. Al oírnos, apagó la linterna y todo se sumió en penumbra. Mi corazón bombeaba a un ritmo inhumano. «No os preocupéis, estaba experimentando», dijo, forzando serenidad. Álvaro dio un paso. «¿Experimentando qué?» Lucas vaciló. «Algo que aún no entiendo del todo», admitió. Y, por primera vez, su voz tembló. Fue un temblor ínfimo, pero bastó para coordinar nuestras alarmas. Nos acercamos. Antes de que pudiéramos ver el centro del dibujo, Lucas se levantó, bloqueándolo con el cuerpo. «De verdad, estoy bien. Bajad. Prometo que mañana lo hablamos todo. ¿Vale?» Había súplica en su tono. Lo miré a los ojos. Seguían siendo verdes, brillantes y sinceros. Pero detrás de ese brillo, había una sombra. Podía ser miedo a lastimarnos, a mostrarse vulnerable, o algo que se escapaba a mis mapas. Álvaro me tocó el codo, instándome a aceptar la propuesta. Resoplé y asentí. «Mañana», dije. Bajamos, dejando a Lucas envuelto en aquella penumbra azul. En la sala, el fuego se había apagado por completo.
Encendí una vela. Álvaro me miró con el ceño fruncido. ¿Crees que deberíamos insistir más? Me encogí de hombros. No lo sé. Lucas siempre ha respetado nuestros tiempos. Quizá debamos respetar los suyos. Pero mis palabras no lograron calmar ni a él ni a mí. Nos acostamos sin volver a hablar, él en su litera, yo en la mía, separados por la penumbra y por un millar de preguntas. Antes de dormir, sin embargo, se levantó y se acercó, descalzo. Apoyó su frente en la mía y susurró: pase lo que pase, mañana me quedo a tu lado. Desperté con un frío distinto, casi de invierno adelantado. Afuera caía una lluvia fina, insistente. Lucas nos reunió a todos en la sala. Dijo que debíamos bajar al pueblo a comprar provisiones, y de paso, buscar recepción para llamar a nuestras familias. Clara y Marina asintieron sin reparos. Álvaro me miró, como preguntando si el plan no sería una excusa. Aún así, aceptamos. Lucas condujo la vieja furgoneta. Yo iba de copiloto. El parabrisas apenas lograba barrer la llovizna. Percibí de reojo cómo Lucas apretaba el volante hasta poner los nudillos blancos. Quise preguntarle qué le pasaba, y lo hice, pero él me respondió con una media sonrisa: te prometí que lo hablaríamos. Espera a esta noche. Me giré hacia la ventanilla, impotente ante ese muro de cordialidad. Detrás, veía a Álvaro a través del retrovisor. Me sonrió, dándome fuerzas. Al llegar al pueblo, 4 calles, una plaza y una iglesia románica, comprobamos que la antigua tienda de ultramarinos estaba cerrada. Un cartel anunciaba: cerrado por reformas. Lucas masculló algo entre dientes y propuso esperar a que abrieran el bar de la carretera. Caminamos hasta allí, encogidos bajo un paraguas que hacía aguas por todas partes. Cuando entramos, el silencio fue total. Solo el televisor emitía un programa de caza, y un anciano nos observó desde la barra. Pedimos café y una bolsa de galletas industrial. La cobertura móvil seguía muerta. Clara intentó iniciar conversación con la camarera, pero apenas obtuvo monosílabos. Álvaro se pegó a mí, susurrando que el lugar parecía un set de western sin forajidos. Lucas sacó su libreta y garabateó algo. Habló poco, con la mirada clavada en la pantalla que mostraba imágenes de montes y corzos. Era la misma cadena que él mencionó la mañana anterior. El presentimiento se intensificó. Al volver, la carretera era una cinta lúgubre. Al tomar una curva, una piedra en mitad del carril nos obligó a frenar de golpe. La furgoneta patinó. Álvaro soltó un quejido. Marina gritó. Lucas controló el volante en el último segundo. Nos quedamos quietos, temblando por la adrenalina. Sentí el impulso de gritarle qué demonios se estaba tramando, pero trajé. Él solo repitió en voz baja: lo siento. Llegamos a la cabaña con el cielo ya oscurecido, aunque eran apenas las 6 de la tarde. Lucas pidió que subiéramos las bolsas. Él aparcaría la furgoneta bajo el cobertizo. Cuando entré a la sala, vi la vela que habíamos dejado, ahora consumida, y me estremecí. Álvaro descargó el agua. Clara llevó galletas a la cocina. Entonces oímos un estruendo desde el garaje. Salimos corriendo. Lucas estaba frente a la furgoneta, respirando con dificultad, el parabrisas astillado por una rama que había caído encima. Estoy bien, dijo antes de que preguntáramos. Pero en sus ojos vi el reflejo de algo que no era solo miedo, parecía remordimiento. Aquella noche, cenamos a deshoras un surtido de latas. Marina, que solía llenar todo de palabrería, apenas dijo nada. Clara escribió una nota en su diario y fue a dormir temprano. Quedamos, otra vez, Lucas, Álvaro y yo. El viento golpeaba las contraventanas. Lucas nos miró y suspiró. ¿De verdad? Esta noche hablaremos. Álvaro replicó: ¿por qué no ahora? Lucas entornó los ojos. Porque tengo que preparar algo. Porque si empiezo mal, todo se perderá. Nos pidió paciencia 1 hora más y subió. Álvaro lanzó un suspiro hondo.
Siento como si estuviéramos atrapados en una novela de misterio barata, murmuró. Me acerqué, coloqué mis manos sobre sus hombros. 1 hora, dije, y luego sabremos algo, o al menos lo intentaremos. Entonces, con un gesto impulsivo, se aferró a mí y me besó, largo y sin reservas. Sentí la tensión abandonarlo y asenté la barbilla en su hombro. La hora pasó entre el chasquido de la leña nueva y el compás de nuestras respiraciones. Finalmente, las tablas del ático crujieron. Lucas bajó, pero no traía la linterna ni el cuaderno. Solo una pequeña caja de madera oscura. La colocó sobre la mesa. Se sentó frente a nosotros, las manos unidas. El reloj marcaba las 9:20. El viento silbaba en la chimenea como un aviso. Nos miró largo rato. Su voz salió ronca. Lo que hay aquí dentro es la razón de mi insomnio, de mis secretos. Álvaro y yo intercambiamos un vistazo cargado de tensión. Lucas tomó aire, y en lugar de abrirla, deslizó la caja hacia nosotros. Solo os pido, dijo, que estéis dispuestos a no entenderlo todo, y aún así quedaros. Me resonó la frase. Era la misma petición que Álvaro me había hecho, sin palabras, al confesar lo que sentía. Alargué la mano y toqué la tapa. Sentí un ligero cosquilleo estático en los dedos, como si la madera retuviera electricidad. Tragué saliva. Miré a Álvaro. Él asintió, sus ojos oscuros firmes. Y entonces, con un movimiento lento, empecé a levantar la tapa. La tapa se alzó apenas 2 dedos cuando un olor a bosque después de la lluvia, profundo y metálico, escapó de la caja. Dentro, el resplandor azul de la linterna parecía multiplicarse, como si una segunda luz latiera atrapada bajo la madera. No distinguí forma alguna, solo un destello orgánico que se ondulaba, tan hipnótico como el reflejo de la luna en un estanque. El pulso se me disparó. Álvaro, a mi lado, soltó un susurro. Eso, se mueve. Antes de que pudiéramos enfocar, Lucas posó las manos sobre la tapa y la cerró con firmeza. El golpe seco resonó en la cabaña como un trueno diminuto. Lucas exhaló, visiblemente aliviado, y deslizó de nuevo la caja hacia su regazo. Perdón, musitó, aún no es el momento. Sentí la protesta quemarme la lengua, pero entonces vi el temblor de sus dedos en la madera. No era soberbia ni manipulación, era pánico. Álvaro me rodeó la muñeca con los suyos, un ancla de calma. Está bien, dijo él, sorprendiéndome. Confiaremos, pero no olvides que estamos aquí para ayudarte. Lucas alzó la vista. Sus ojos brillaron a la luz de la chimenea, como si esa simple frase hubiese aflojado algo que llevaba años apretado en su pecho. Firmamos un acuerdo tácito. Lucas compartiría tantas piezas como pudiera. Cuando estuviera listo, nosotros no presionaríamos ni juzgaríamos. A cambio, él prometía no cargar a solas con un peso que, fuera lo que fuese, lo desgastaba. Levantamos tazas de terrancio a modo de brindis y bebimos. Aquella noche, sin embargo, ninguno durmió del todo. Yo escuchaba el crujir de cada viga como si anunciara pasos invisibles. Álvaro se revolvía. Cuando nuestras miradas se cruzaban en la penumbra, la ternura amortiguaba el miedo. Arriba, el ático permaneció en silencio. La madrugada finalmente cedió a un alba pálida. Las nubes se desgarraban en jirones rosados. Clara y Marina, ajenas al torbellino, anunciaron que debían regresar a Madrid para una presentación universitaria. Lucas, con una sonrisa aún cansada, se ofreció a llevarlas al pueblo y, de paso, reabastecerse. Antes de subir a la furgoneta, Marina me dio un abrazo de oso y susurró: «Cuida ese corazón recién estrenado». Clara guiñó un ojo a Álvaro. El motor se perdió montaña abajo, dejándonos una quietud cargada de posibilidades. Quedamos solos los tres, pero Lucas dijo que necesitaba tiempo para ordenar papeles. Álvaro y yo, por fin liberados de la mirada ajena, salimos a caminar bordeando el lago. El aire era frío, transparente,
y el agua reflejaba el cielo como un cristal hondo. Caminamos sin rumbo, intercambiando historias mínimas. El primer concierto al que fuimos, el peor incendio de vergüenza en secundaria. Cada frase abría una compuerta y dejaba pasar algo ligero, cálido. A media mañana encontramos un tronco inclinado junto a la orilla. Nos sentamos, espalda con espalda, notando cómo los latidos se acompasaban. Álvaro sacó de su bolsillo una pieza de cuarzo lechoso que había recogido el día del eclipse. Lo llevaba por si necesitaba valor, confesó. Ahora quiero que sea nuestro amuleto. Lo puse en mi palma. Era frío, con vetas suaves que atrapaban la luz. Entonces bauticémoslo, propuse. Si de niño inventaba constelaciones, puedo inventar nombres de piedras especiales. Él se rió. Ponle uno que suene a esperanza. Pensé un segundo y dije, se llamará Mañana. Lo guardó con toda la solemnidad posible. La tarde trajo un sol tímido, suficiente para secar la hierba. Regresamos a la cabaña con las manos entrelazadas. Lucas estaba en la galería, escribiendo. Al vernos, cerró la libreta y sonrió, una sonrisa distinta, sin la sombra de la víspera. He avanzado, anunció. No dio detalles, pero parecía más ligero. Nos invitó a cenar algo especial, pasta con salsa improvisada y queso que aún quedaba. Encendimos velas, pusimos una playlist vieja en un altavoz portátil, milagrosamente con batería, y dejamos que la música llenara los huecos del silencio. Después de cenar, Álvaro tarareó una melodía suave y me tendió la mano. Avergonzado, acepté. Bailamos entre la mesa y la chimenea, pisándonos los pies entre risas. Lucas se sumó golpeando rítmicamente una cuchara contra la caja de madera cerrada, que jamás abandonaba. Por un instante, la escena pareció un cuadro. 3 almas bailando con sus propios miedos pero enlazadas por algo más poderoso. Cuando la canción terminó, nos abrazamos los 3, sin palabras. Sentí el latido de sus corazones, distintos ritmos de un mismo tambor. La noche se adentró en la trayectoria de Orión cuando Lucas se levantó, se aclaró la garganta y nos pidió salir a la terraza. Soplaba un viento helado que agitaba las ramas. Colocó la linterna azul sobre la baranda y la encendió. El haz se proyectó hacia el bosque como una columna líquida. Durante un minuto eterno, no pasó nada. Luego, algo se encendió a la distancia. Una débil respuesta azul, apenas perceptible, entre los pinos. Se me erizó la piel. Álvaro entrelazó sus dedos con los míos. Lucas soltó un suspiro que fue mitad alivio, mitad resignación. A veces, murmuró, basta con dejar una luz encendida para que el camino sepa dónde hallarte. No insistimos. Nos quedamos los 3 observando aquel titilar intermitente en la espesura, como si fuera una estrella caída que se negaba a apagarse. Cada quien abrazó su silencio. Sentí que eso era lo máximo que Lucas podía darnos por ahora y que tal vez fuera suficiente. La intriga persistía, picaba en la garganta, pero se mezclaba con una certeza dulce. El misterio no eclipsaba el afecto, lo tejía con un hilo aparte, reservado. Al filo de la medianoche, regresamos al calor interior. Lucas anunció que al día siguiente partiría antes del alba. Necesitaba resolver unos asuntos antes de volver a Madrid. No preguntamos más. Nos deseó buenas noches y subió las escaleras, caja en mano. Álvaro y yo quedamos frente al fuego. El reflejo anaranjado bailaba en sus pupilas. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté, consciente de lo rápido que había cambiado nuestra realidad. Negó y sonrió con calma. No, porque todo esto, dijo señalando la habitación, las sombras, mi pecho, me recuerda que un paso pequeño puede abrir un universo. Esta vez no volvimos a nuestras literas. Extinguimos la lámpara y nos acostamos sobre la alfombra gruesa, arropados con 2 mantas. Nuestros cuerpos buscaron la forma del otro con timidez y hambre a un tiempo. Nos besamos, pausados, deteniéndonos cuando la respiración se desbocaba. Queríamos que el deseo no borrara la ternura.
Cuando el sueño llegó, sentí su cabeza en mi hombro y pensé que ese punto de contacto valía más que todas las respuestas del mundo. El graznido de un cuervo nos despertó cuando el cielo apenas clareaba. El ático estaba en silencio, la furgoneta, ya ausente. Sobre la mesa, Lucas había dejado una nota breve. Gracias por la paciencia. Seguid latiendo. Nos vemos pronto. Junto al papel, la linterna azul. Álvaro y yo nos miramos. Una mezcla de nostalgia, alivio y expectativa se instaló entre nosotros como un nuevo huésped. Guardé la linterna en mi mochila. Quizá algún día entenderíamos su lenguaje. Abandonamos la cabaña antes del mediodía. Caminamos bosque abajo, cargados con mochilas más ligeras y corazones más llenos. La bruma matutina se levantaba, revelando la senda con claridad inédita. Álvaro deslizó la mano hasta tomar la mía. Al llegar al claro donde meses atrás observamos el eclipse, nos detuvimos. Aquí empezó todo, musitó. Y aquí sigue, respondí. Saqué el cuarzo lechoso, mañana, y lo deposité sobre una roca plana. Para que recuerde que volveremos, expliqué. Él asintió y, con un gesto suave, me atrajo hacia un beso que sabía a sol y resina. La montaña guardó silencio, como si aprobara. Seguimos nuestro descenso, sin saber qué misterios aguardaban a la vuelta de la esquina ni cuando Lucas compartiría su secreto inconfesable. Pero teníamos algo sólido, la certeza de un nosotros que no dependía de respuestas completas. Y, mientras los pinos nos abrían paso, comprendí que hay historias cuyo gancho reside, precisamente, en el hueco que dejan las palabras no dichas. Querido espectador, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿En el trabajo, en tu casa, de camino a algún lugar? Cuéntanos en los comentarios cómo estás hoy. Nos encantará leerte. Me llamo Iván Rojas y cada mañana, cuando el despertador canta a las 5, enciendo la cafetera con la esperanza de que el aroma disimule el ruido de los camiones sobre calzada de Tlalpan. Vivo en un edificio antiguo, cuyas paredes tiemblan cada vez que la línea 2 del metro pasa debajo. Aún así, adoro ese zumbido subterráneo. Es la primera señal de que la ciudad late y de que yo, por improbable que parezca, estoy a tiempo para servirle. Trabajo como bombero en la estación Benito Juárez, en el corazón de la alcaldía. Llegué hace 3 años, poco después de cumplir 22, cuando aún temblaba al subir a la unidad y mis manos sudaban dentro de los guantes. Hoy las manos siguen sudando, aunque haya aprendido a ocultarlo. Dicen que soy tímido, tal vez cierto, pero lo que nadie sabe es que esa timidez guarda un secreto que me distingue de los demás. Lo llevo clavado como una insignia invisible en el pecho. A veces quema, a veces alivia. No lo revelaré todavía. Algunas verdades, si se muestran muy pronto, pierden el poder que tienen para cambiar un destino. A las 6 en punto, las puertas corredizas se abren, dejándonos ver el cielo todavía azul oscuro. El capitán Andrade pasa lista recostando la mirada sobre cada uno. Sergio con sus bromas escandalosas, el chino calculando chistes antes de soltarlos, Marisol ajustándose el casco con autoridad. Yo solo asiento, contesto presente y guardo las manos en los bolsillos de la chamarra, fingiendo que el frío es lo único que me hiere. El servicio de esa mañana llega pronto, un coche incendiado en Iztapalapa. Subimos a la unidad 47, el camión ruge, la sirena desgaja el aire. Mientras avanzamos, las luces rojas se reflejan en los ventanales de los puestos de jugo que apenas se están montando. Yo observo, sin hablar, procurando memorizar cada detalle. La anciana que cruza la calle aún en bata, el niño que señala la carroza roja como si fuera un dragón de feria. Aprendí que coleccionar imágenes me ayuda a calmar la ansiedad de lo que encontraré en la escena. Llegamos. El fuego consume el motor. La gente grita instrucciones a la vez. Yo sujeto la manguera. Marisol abre la llave de paso. Pronto el agua sisea y la nube de vapor nos envuelve. Nada heroico, nada digno de portada. Solo trabajo, rutina ardiente. Sin embargo, en medio del humo, noto una mirada entre la multitud.
unos ojos cafés, profundos, que me observan como si supieran algo. Cuando el fuego cede, busco de nuevo esos ojos, pero han desaparecido. Me digo que fue un espejismo, la mente inventa rostros para distraerse del peligro. Volvemos a la estación con el uniforme oliendo a plástico quemado. El capitán descuelga termos de café soluble. Sergio reparte con galletas de animalitos. Yo tomo mi taza y me aparto a la ventana que da al patio donde colgamos las mangueras. Allí, la ciudad se muestra en miniatura detrás del enrejado. Camiones recolectores, taxis rosa, vendedores de tamales. Pienso en esos ojos pardos y siento un pinchazo inédito, como si alguien hubiera tocado un cable eléctrico dentro de mí. ¿Todo bien, Iván? Escucho detrás. Es Marisol. Lleva el cabello envuelto en un chongo y una calcomanía de Hello Kitty pegada en el casco. Dice que le da suerte. Pese a su voz firme, sabe leer las tensiones ajenas. Sí, solo cavilando. ¿En qué? Pregunta, sorbiendo su café. En nada, en el humo. No miento del todo. El humo tiene formas, a veces rostros. Ella sonríe, sin presionar. Siempre he agradecido que Marisol entienda mis vacíos. No le he contado, claro, lo que guardo dentro. No porque no confíe, sino porque no sé explicarlo. Mi secreto no se teje con palabras normales. Requeriría un idioma que aún no domino. Salgo de guardia a las 8:30. La ciudad ya es una bestia a pleno rugido. Pedaleo mi bicicleta por la avenida División del Norte, rumbo a la Facultad de Psicología donde tomo clases vespertinas. Entre sirena y sirena, persigo la licenciatura poco a poco. Dicen que los bomberos ganamos valentía entre llamas, pero yo busco entender las mías por dentro. No lo confieso a mis colegas. Temen a los loqueros, como dicen en broma. Paso frente a la librería El Péndulo y dudo en entrar. Necesito un nuevo cuaderno. Los anteriores se llenaron de apuntes y de cartas que nunca envié. Al final, dejo la bici candada y entro. Recorro estantes hasta dar con uno de poesía. Sin saber por qué, extiendo la mano y tomo un libro de Jaime Sabines. Al girarme, ahí están los ojos cafés. Su dueño sostiene un tomo de filosofía. Lleva camiseta gris, mochila de tela y una sonrisa que trepa hasta los pómulos. Perdón, dice, al notar mi sobresalto, no quise asustarte. No pasa nada, respondo, consciente de que mi voz tiembla. Te vi hoy, en Iztapalapa. Eras bastante valiente. Sus palabras fluyen como si conversara sobre el clima. Bajo la mirada, azorado. Nunca sé lidiar con piropos. Gracias, solo hacía mi trabajo. Él tiende la mano. Soy Mateo. Iván. ¿Te gusta Sabines? Pregunta, señalando el libro. No atino a mentir. Apenas lo abro por primera vez. Estoy por descubrirlo. Sonríe. Entonces el vendedor anuncia que la librería cerrará por inventario en 10 minutos. Mateo hojea su libro y me guiña. Nos vemos fuera. Asiento, sin saber cómo respirar. Al salir, caigo en cuenta de que mi camiseta aún huele a humo. Me disculpo, pero Mateo encoge los hombros. Me recuerda a mi infancia. Vivía cerca de una estación en Puebla. Caminamos sin destino, él con el libro bajo el brazo, yo empujando la bici. Llegamos a un carrito de café de olla estacionado en la esquina. Mateo invita, yo protesto, él insiste. Finalmente, brindamos con vasos de unicel humeante. Conversamos sobre todo, su carrera de filosofía, mis clases de psicología, el fuego como metáfora, la lluvia como redención. Cada vez que sonríe, siento un tambor en el pecho. Y, sin embargo, temo reaccionar demasiado. Mis compañeros suelen bromear con la hombría como si fuera un casco adicional. No es que ellos sean malos, es que el cuartel es un ecosistema propio, hecho de chistes rudos y silencio emotivo. Allí, mi secreto se vuelve corriente eléctrica que vibra bajo la piel. ¿Te pasa algo? Pregunta Mateo, inclinando la cabeza con ternura. Solo procesando el día,
Miento de nuevo. Él no presiona. Terminamos el café, intercambiamos números, y se va caminando hacia la línea 3 del metro. Yo lo observo alejarse. Contra el contraste naranja del atardecer, su figura parece parte de un mural. Regreso a casa con los pensamientos ardiendo más que el coche de la mañana. Me ducho, repasando la charla con Mateo. ¿Por qué su voz se me ha quedado pegada como hollín? ¿Por qué mi respiración cambia cuando recuerdo la forma en que dijo valiente? Me digo que es amistad naciente, que nada tiene que ver con aquello que llevo guardado, pero sé que me engaño. Me recuesto. El techo vibra al paso del último tren. Allí, en semioscuridad, recuerdo un poema que leí en el celular mientras pedaleaba. Yo no lo sabía. La noche acaricia el humo hasta que el humo se vuelve piel. Me duermo sin terminar la frase. Sueño con sirenas azules, no de camión, sino del mar, que apagan incendios con canciones. Los días se suceden. Mateo y yo nos escribimos al amanecer. Él madruga para repasar Kant, yo para sacar camiones del hangar. A veces me envía fotos de cafeterías vintage. Le mando emojis de mangueras y cascos. Los compañeros lo notan. Sergio me pregunta por quién sonrío frente al celular. Finjo que es una tía lejana. Marisol arquea una ceja. Sospecha algo, pero respeta mi cerrojo. Un viernes, Mateo aparece en la estación con 2 bolsas de donas. El capitán, sorprendido, nos autoriza compartir el desayuno en la sala de descanso. Los demás lo saludan con curiosidad. Él se gana la simpatía en minutos con bromas sutiles. Siento un calor extraño cuando lo oigo decir, y Iván me contó que aquí se trabaja como hormiguitas. No recuerdo haber usado esa metáfora. Me gusta cómo suena en sus labios. Cuando se despide, recibo codazos y chistes. ¿Qué suerte tienes con los fans? Yo río, pero mi estómago se anuda. La frontera entre camaradería y algo más se vuelve delgada, peligrosa. La guardo detrás de mi secreto, como quien esconde un fósil valioso bajo la tierra suelta. 3 de la mañana. Suena la alarma. Incendio en una vecindad de Tepito, posible atrapado. Nos lanzamos. El aire cortante me despeja el sueño. La adrenalina entra en torrente. Llegamos y el caos gobierna. Llamas que bailan a 8 metros, cables chisporroteando, gente llorando. El capitán divide tareas. A mí me asigna la búsqueda en el 3er piso. Subo escaleras corroídas. El humo rasga la garganta. Golpeo puertas. Oigo tos dentro. Forcejeo la chapa. El marco cede. Encuentro a un hombre mayor, semiconsciente. Lo cargo al hombro y, justo entonces, el techo cruje. Un tajo de madera cae y me golpea el brazo. El dolor es punzante, pero el instinto me empuja. Bajo entre humo y gritos. Al llegar a la calle, los paramédicos toman al hombre. Yo me desplomo de rodillas. Alguien me quita el casco y siento sangre en la sien. Horas después, en urgencias, me suturan un corte y enyesan el brazo. Nothing life threatening, dice el doctor. Buen pronóstico. Pero lo que más duele es que, en la camilla, busco mi celular y descubro una avalancha de mensajes de Mateo. Había visto las noticias y temía por mí. Sus palabras, llenas de calma y ansiedad a la vez, me tiemblan en la yema de los dedos. Le respondo, estoy bien. Gracias por preocuparte. Y agrego un carita sonriendo que oculta un océano. Me mandan a casa 2 semanas. Nunca había tenido tanto tiempo libre. Mateo se ofrece a visitarme con tareas de su facultad. Acepta mi resistencia pasiva y llega igual, con té de menta y galletas de avena. Se sienta a mi mesa, bajo la bombilla tenue, y hablamos de todo excepto de lo esencial. Una tarde, prende la televisión, documental de héroes anónimos. 2 bomberos jubilados hablan de los fantasmas que se cuelan después de cada incendio. Mateo baja el volumen y me mira. ¿Tienes fantasmas, Iván? Trago saliva. Mi secreto vibra, queriendo escapar. Él percibe, no sé cómo, que la respuesta no cabe en una frase. Lleva la mano a mi yeso.
Lo que sea, lo llevamos juntos, susurra. El corazón me retumba. No respondo, solo cierro los ojos un instante, y contra todo instinto, apoyo mi frente en su hombro. Permanecemos así, escuchando la respiración del otro. No hay beso, no hay confesión. Hay una promesa muda. La promesa me asusta, y me salva. Vuelvo parcialmente recuperado. Los compañeros aplauden cuando cruzo la puerta. Dicen que parezco robot con yeso. Yo río. Por la noche, Mateo me escribe, cena de celebración. Respondo que sí, aunque mi agenda se llene de turnos. Sergio me guiña, el librero te trae loco. Niego con la cabeza, ruborizado. Pienso revelarle algo, pero me muerdo la lengua. No es miedo al rechazo, es que mi secreto exige otra clase de valentía. Abrir el pecho sin fuego de por medio. Sábado, 8 de la noche. Camino con Mateo por Paseo de la Reforma. Las luces de los rascacielos pintan líneas de neón sobre la lluvia reciente. Mi yeso ya es solo férula, pero aún me limita. Él ofrece su brazo como apoyo. Llegamos a un puesto de esquites. Comemos compartiendo la cuchara de plástico, riendo cuando el chile piquín nos hace toser. De pronto, el cielo descarga a otro chubasco. Corremos hasta los pilares del Ángel. Allí, bajo la bóveda de oro iluminado, nos detenemos sin aliento. Me doy cuenta de que quiero besarlo. No sé si puedo, no sé si debo. Pero él, como leyendo mi respiración, se acerca a 1 centímetro. Mi corazón retumba más que las sirenas de la estación. El secreto palpita, necesitando aire. Antes de que ocurra algo, mi radio de guardia emite estática. Código 48, fuga de gas en Polanco, personal de respaldo. Siento que un cubo de hielo cae en medio de la escena. Intento disculparme. Mateo aprieta mi mano. Ve. Estaré aquí cuando regreses. Corro, con el sabor del esquite en la lengua y la promesa de sus palabras en el pecho. Polanco, 11 de la noche. La fuga se controla rápido. Al volver a la estación, me miro en el baño, frente al espejo empañado por vapor de las duchas. Mis ojos brillan extraños, mezcla de adrenalina y deseo contenido. Levanto la camiseta y veo el hematoma que aún mancha el costado. Paso los dedos por la piel amoratada. Me digo que los golpes externos sanan. Los internos necesitan luz. Entonces comprendo. Tarde o temprano tendré que mostrar mi secreto. Sé que no es un pecado ni un defecto, aunque tantos chistes en el cuartel lo presenten así. Es, simplemente, mi verdad. Y mi verdad anhela el momento de salir, arder y purificar como llama controlada. Esa noche, en el catre, redacto un mensaje a Mateo. Necesito contarte algo que nunca he dicho. Quiero que seas la primera persona en saberlo. Me quedo mirando la pantalla encendida. No lo envío. Lo guardo en borradores, debajo de canciones de emergencias y horarios de guardia. El secreto sigue latiendo, pero ahora sé que pronto encontrará su voz. Llevo varios turnos de guardia sin incidentes graves, aunque mi corazón vive en estado de alarma por otra razón. Cada vez que el teléfono vibra, espero un mensaje de Mateo. Él estudia filosofía, pero sus textos se parecen a flechas envueltas en terciopelo. Un lunes a las 6 de la mañana me escribió: hoy soñé que las sirenas de tu camión marcaban el compás de una canción. ¿Te imaginas bailar con ellas? Lo leí a escondidas, sonriendo como quien roba un dulce antes del desayuno. La estación despertaba a mi alrededor con olor a café soluble y metal caliente. Sergio me vio con el gesto bobo. Ese librero te trae en la luna, compadre. Silbé para disimular y me escabullí al patio a revisar las mangueras. Allí pensé que, quizá, no era mala idea sacar mi secreto a la luz. Al fin y al cabo, la luna siempre acaba revelándose al amanecer. Pero aún no. El capitán Andrade anunció que nuestra estación daría una demostración para un grupo de secundaria. Desplegar la escalera, mostrar extintores, explicar primeros auxilios. Cuando escuché tú darás la parte teórica, sentí un ramalazo de pánico.
Hablar en público no es mi fuerte. Mis compañeros lo saben. Intenté protestar, pero el capitán zanjó con una palmada en mi hombro escayolado. El yeso ya te lo quitaste, Rojas. Hora de practicar otras valentías. Llegó el día. Los chavos se apiñaron frente al camión reluciente. Sus celulares grababan cada milímetro. Yo carraspeé y expliqué cómo usar una manta ignífuga. Temblaba, pero recordé las palabras de Mateo: el fuego también sabe escuchar. Respiré hondo y, por primera vez, mi voz flotó firme sobre el patio. Al terminar, el aplauso me estremeció. Entre el grupo, vi a Mateo sonriendo con un termo de café en la mano. Aplaudía más fuerte que nadie. Mi pecho estalló en calor. Por primera vez quise gritar al mundo quién era él para mí. Pero me contuve. Mi secreto todavía no estaba listo. Terminada la jornada, Sergio me soltó un codazo. Ese amigo tuyo vino a animarte. ¡Qué detalle! Sí, es buen compañero, respondí, y el rubor delató lo que mis palabras callaban. Días después, encontré una caricatura pegada en mi casillero. 2 bomberos besándose detrás de un camión, dibujados torpemente. No había firma. Sentí una punzada en el estómago. Mi primer impulso fue arrancarla y guardarla, como si las mismas líneas pudieran incendiar el cuartel. No sabía si lo hicieron por burla o simple chanza, pero aquella hoja me mostró que algo flotaba en el aire, igual que el humo que se mete en las rendijas. Marisol me vio con el papel arrugado y alzó una ceja. No les hagas caso, dijo. A veces la ignorancia se disfraza de humor. Tragué saliva, agradecido y a la vez petrificado. Mi secreto palpitó, pidiendo salida. Solo atiné a murmurar: gracias, Mari. Cuando quieras hablar, aquí estoy, añadió, dándome una palmadita. No hablé. El silencio me pareció todavía más grueso que el traje ignífugo. Llegó junio y la Ciudad de México se llenó de banderas arcoíris. Los pósters del desfile inundaban los postes de la colonia Roma. Mateo, entusiasmado, me envió el enlace del evento por mensaje. Este sábado. Dicen que es el desfile más alegre de Latinoamérica. ¿Te animas? Miré la pantalla. El patio del cuartel estaba vacío. El eco del motor Cummins vibraba aún en mis oídos. Quise escribir sí, así, con tilde y todo. Pero mis dedos se quedaron quietos porque recordé la caricatura, los chistes de Sergio, las frases de doble sentido que zumbaban como moscas. Terminé pulsando, tal vez. Depende del turno. Mateo respondió con un gif sonriente de un gatito bailando. Su ligereza me enterneció y me avergonzó al mismo tiempo. No era miedo a la multitud ni a los colores. Era miedo a que mis compañeros se cruzaran y vieran la verdad estampada en mi rostro. La tarde anterior al desfile, el capitán Andrade me llamó a su oficina. Pensé que era por la caricatura. Cerró la puerta. Sobre el escritorio, una foto suya con su hija y su esposa. Me invitó a sentarme. Rojas, hacemos un gran equipo, empezó. Necesito saber si te sientes cómodo aquí. Mi corazón martilló. Sí, capitán. Los chistes pueden pasar de la raya. Si notas acoso, me lo dices. Sus ojos, estrictos, parecían decir más de lo que su boca concedía. Asentí, sin dar detalles. Sentí un atisbo de protección, como cuando el agua cubre la llama, pero la brasa continúa viva debajo. Salí con la convicción de que el respaldo existía. Aún así, mi secreto no se movió ni un milímetro hacia la salida. Al final pude asistir al desfile porque nos asignaron guardia de apoyo a lo largo de Reforma. Paramédicos y bomberos distribuidos por si alguien se desmayaba. Perfecto. Podía estar allí, y a la vez, lucir mi uniforme, escudo y todo, como una coraza contra las miradas inquisitivas. La avenida era un río de música, lentejuelas y pancartas, amar sin temor, diversidad es vida. Vi a Mateo cerca de la glorieta de La Palma, ondeando una pequeña bandera arcoíris. Nuestro encuentro fue un choque de luz. Yo quise abrazarlo,
pero me limité a un saludo de hombros. «¿Viniste?», exclamó. «Aquí para servir y proteger», respondí, señalando mi radio. Él sonrió, cómplice. Cuando la marea de carrozas llegó, la música convirtió el asfalto en pista de baile. Un chico resbaló cerca y se torció el tobillo. Corrí a atenderlo. Mientras vendaba, percibí los ojos de Mateo sobre mí, admirados. Se lo agradecí con una mirada apenas sostenida, suficiente para que la electricidad viaja entre nosotros. Más tarde, bajo la sombra de la Torre Mayor, Mateo me ofreció un vaso de agua. «¿Sabes? Te ves más libre aquí que en cualquier otro sitio». Su frase me atravesó. Miré alrededor. Colores, risas, abrazos. Tuve el impulso de entrelazar nuestros dedos. No lo hice. Simplemente dije: «Cuando esté listo, lo sabrás». Él asintió, sin presionar. Un domingo de julio, la tormenta cayó como un tambor gigantesco sobre la ciudad. Relámpagos pintaban las azoteas cuando sonó el llamado. Fuego en un edificio de oficinas de la Colonia del Valle. Salimos con la unidad. El parabrisas parecía cascada. Las sirenas cortaban el estruendo de los truenos. Yo rezaba que la estructura estuviera vacía. Al llegar, una columna de humo negro se escapaba de los pisos superiores. El guardia de seguridad gritó que había una persona atrapada en el nivel 12. Un joven que hacía horas extra. El capitán asignó equipos. Yo iría con Marisol por la escalera interna. Sergio y el chino subirían por la externa. Mientras revisaba mi tanque, noté entre la multitud a Mateo, protegiéndose con una gabardina. Me estremecí. Él trabajaba freelance para un portal cultural que quedaba a media cuadra. Quizá cubría la tormenta y se topó con el fuego. Nuestros ojos se cruzaron. Él hizo ademán de acercarse, pero la policía lo detuvo con cinta amarilla. Yo levanté el pulgar. Era lo único que podía prometer en medio del caos. Marisol y yo subimos entre humo y crujidos. El ruido de cables chisporroteando me hacía recordar el choque de mi sangre contra las sienes. Llegamos al corredor, una nube densa y el sonido amortiguado de tos. Seguimos la voz hasta una oficina. Allí, un chico de cabello rizado clamaba ayuda. Marisol abrió a patadas. Yo entré agachado, cubriendo la cara con la capucha. «Tranquilo, ya estamos», grité, colocándole la máscara auxiliar. El techo gemía. Marisol marcó el camino de regreso. Yo cargué al joven. Al salir al corredor, un estruendo. Parte del techo cayó y golpeó mi casco. La linterna se apagó un segundo. Me puse en pie con la cabeza retumbando. Marisol gritó mi nombre. Respondí que estaba bien. Dimos 3 pasos y otra viga explotó en chispas frente a nosotros. No había tiempo para dudar. En su cartera, el chico llevaba fotos de su pareja. Lo supe porque se le cayó una y la vi al levantarlo. No era momento de reflexiones, pero en mi mente apareció Mateo. ¿Y si esa foto fuera nuestra, invisible todavía? La idea me dio fuerza. Logramos descender hasta el piso 8 donde nos alcanzó Sergio. Salimos por la escalera externa. Al pisar la calle, los voluntarios aplaudieron. Mateo estaba ahí, bajo la lluvia, con lágrimas mezcladas con agua de tormenta. Quise correr hacia él, pero los paramédicos me rodearon. Chequeo de signos, saturación, mareo leve. Desvié la mirada, incapaz de sostener los ojos que me buscaban. Pasé la noche en observación por un golpe leve en el cráneo. Me colocaron una venda. Al despertar, hallé junto a la cama un vaso de chocolate caliente y un ramo improvisado de jacarandas recogidas del suelo húmedo. Mateo dormía en la silla, encorvado. El corazón me crujió. Aquello era un gesto de amor tan nítido que cualquier secreto resultaba ya frágil. Cuando abrió los ojos, sonrió sin hablar. Sus dedos rozaron los míos sobre la sábana. Sentí un vértigo dulce, la certeza de que el momento se acercaba. Antes de darme de alta, entró Marisol con un globo de carita feliz. Vio a Mateo, vio nuestras manos. Me guiñó en silencio y dijo: «Rojas,
Mañana te espero en la estación. Descansa, héroe. Se marchó sin añadir nada. Sus ojos decían, no estás solo. Esa tarde, ya en mi apartamento, me senté frente al escritorio. Saqué mis cuadernos llenos de apuntes y caligrafía nerviosa. Decidí escribir 3 cartas, una a mi madre, otra a Sergio y otra al capitán. Las 3 empezaban igual. Quiero contarte algo importante sobre mí. No pasé de la primera línea. El bolígrafo quedó suspendido. Mateo entró con 2 platos de sopa de jitomate y pan artesanal. Se sentó frente a mí. Iván, sé que cargas algo, susurró. No voy a adivinar, solo quiero que sepas que, cuando lo digas, estaré aquí. Lo miré. Borbotones de lluvia golpeaban la ventana. Parecían acompañar los latidos de mi pecho. Respiré hondo. Abrí la boca y la cerré. No pude. En su lugar, extendí la mano y acaricié su mejilla. Él cerró los ojos, recibiendo la caricia como si fuera una palabra. No necesitábamos más esa noche. 2 días después, un noticiero local publicó un clip de nuestro rescate. Salíamos Marisol y yo bajando por la escalera con el chico. El conductor, sensacionalista, nos llamó Ángeles de la Tormenta. Mis compañeros se burlaron en el chat, Ángela Rojas. Nada malintencionado, pero cada chiste rasgaba una capa de mi armadura. Mateo me pasó el enlace por mensaje privado con un comentario: orgullo es poco. Quise sentir solo alegría, pero algo me punzaba. Mientras la ciudad me elogiaba, yo seguía callando mi identidad verdadera. Era como salvar a otros del fuego mientras el mío seguía encerrado. La semana siguiente, Marisol y yo revisábamos los depósitos de espuma retardante. La estación estaba en silencio, los demás reparaban mangueras arriba. Ella apoyó la espalda contra la escalera y dijo, sin preámbulos: sé que algo te preocupa. ¿Podemos cargar la manguera entre 2, Iván? Mis manos temblaron. Bajé la mirada a las botas negras chorreando detergente. ¿Y si no me aceptan?, pregunté, apenas audible. Te hemos visto entrar al fuego por desconocidos. ¿Crees que tus amigos del cuartel tendrán menos valentía para sostenerte?, replicó. El nudo de mi garganta era una soga ardiente. Quise abrazarla, pero nos cubrimos de espuma hasta los codos. No sé por dónde empezar, murmuré. Ella sonrió. Empieza por mirar a esa persona que siempre te espera afuera. Ya tienes medio discurso hecho. Esa noche, cité a Mateo frente a la estación después del turno. El cielo olía a gasolina y a flores machucadas de jacaranda. Tenía las cartas aún sin terminar en el bolsillo. Quiero llevarte a un lugar, le dije. Montamos mi bicicleta tándem, regalo de mi abuelo, él detrás, yo adelante. Pedaleamos por División del Norte hasta Coyoacán. Entramos al Jardín Centenario. Bancas vacías, puestos cerrados, un escenario íntimo. El canto de una fuente acompañaba el corazón vibrante. Me senté a su lado. Saqué el sobre con su nombre, garabateado. Hay algo que necesito contarte, empecé. Algo que ninguno de mis compañeros sabe, algo que llevo desde mucho antes de entrar al cuartel. Mateo me miró sin parpadear. El murmullo de la fuente parecía guardar silencio a propósito. Eres la primera persona a quien se lo digo. Abrí el sobre. Dentro no había hojas, solo un mechero de bolsillo con la inscripción Vive sin miedo. Era mi primer encendedor de prácticas, antes del curso. Lo sostenía como si se tratara de una reliquia. No entiendo, susurró. Respiré hondo. El momento era un abismo y yo debía saltar. Mateo, el fuego me habla. Él parpadeó. ¿Cómo que te habla? Desde niño, expliqué. Cuando veo una llama sé por dónde avanzará, como si me lo susurrara. Por eso me muevo antes de que ceda un techo, por eso sé dónde buscar el oxígeno. No se lo he dicho a nadie. Pensarán que estoy loco o presumido, pero es real. Mateo inspiró, procesando. Yo continué antes de perder el impulso.
Durante el incendio de la oficina, escuché un crujido que me indicó por dónde salir. ¿Es un don, o quizá una maldición? Nunca quise confesarlo. Tenía miedo de que me retiraran o me forzaran a demostrarlo como truco de circo. Por eso soy tímido. Paso la vida conteniendo voces que no son fáciles de explicar. Terminé, exhausto, como si hubiera corrido 10 pisos con el equipo completo. El silencio se hizo cuerpo entre los dos. Mateo tomó el mechero, lo encendió. La pequeña llama danzó. ¿Y ahora?, preguntó, con tono suave. Ahora, me siento más ligero, dije. Porque no solo me gustas, confío en ti para guardar este secreto, o compartirlo, según decidas. Mateo observó la llama un segundo y la apagó con un soplo. Luego sonrió, despacio, sosteniéndome la mirada. Pues resulta que tengo alma de guardafuegos. Las risas brotaron, tibias, mezcladas con un temblor en mi garganta. Él posó su mano sobre mi nuca y, por primera vez, nos besamos en plena calle. No necesitaba arcoíris, uniformes ni permiso ajeno. Bastaba la noche coyoacanense y el canto de la fuente. Regresamos en la bicicleta, el viento fresco pegando en el rostro. Sentía cada farola como un latido luminoso en la piel. Mi secreto había salido al fin, y lejos de quemarme, se transformó en brasa que ilumina. Al llegar al cuartel, la sirena nos sorprendió. Fuga de gas en un restaurante del centro. Miré a Mateo. Sus ojos decían ve y su sonrisa añadía vuelve. Corrí a colocarme el casco. Mientras subía al camión, Marisol gritó desde el asiento del copiloto. ¿Lista tu brújula de fuego, Rojas? La miré sorprendido. Ella guiñó un ojo. Todo estaba cambiando más rápido de lo que temía, y mejor de lo que esperaba. El motor rugió. Salimos disparados por la avenida iluminada. Sentí que la noche entera era combustible para mis venas. Y mientras el camión doblaba la esquina, supe que el momento de contarle la verdad a todos se acercaba. Ya no había vuelta atrás. El camión atravesó eje central con los faros golpeando la cortina de lluvia. Al fondo vi la silueta neoclásica del restaurante envuelto en un humo lechoso. El gerente agitaba los brazos como quien espanta fantasmas. El olor acre del gas se mezclaba con manteca quemada. El capitán Andrade nos distribuyó. Yo caí en el equipo de reconocimiento. Antes de entrar, mi secreto, ese murmullo cálido, volvió a despertar. Sentí, más que oír, como la fuga reptaba por los conductos hasta una pequeña despensa del fondo. Capitán, la válvula está atrás, junto al frigorífico, dije de golpe. Él me miró, sorprendido por la certeza. No preguntó, el tiempo ardía. Marisol y yo avanzamos agachados. El zumbido del gas se parecía a una flauta aguda golpeando mis tímpanos. Entre cajas de verduras localicé la tubería. Una chispa bastaría para volar medio local. Con la llave inglesa cerré la válvula. El sonido cesó como un grifo imaginario. Salimos y el capitán anunció a los policías. Fuga controlada, solo ventilación. Los aplausos de los presentes se mezclaron con mi respiración agitada. Sergio se acercó, parpadeando. ¿Cómo sabías dónde buscar?, preguntó con media sonrisa incrédula. Lo miré y, por primera vez, no desvié la vista. Digamos que el fuego me avisa, respondí. Había testigos. La frase quedó suspendida, vibrando. Sergio soltó una carcajada nerviosa, como si no supiera si bromear o creerme. El capitán, tras oírme, acomodó su casco y dijo muy bajo. Luego hablaremos de eso, Rojas. Al alba, la estación olía a tortillas y cansancio. Me senté a la mesa común con mi cuaderno y comencé a escribir un informe que no era oficial. Un relato honesto para mis compañeros. Uno a uno fueron entrando, sirviéndose café. Cuando todos estuvieron, me puse de pie. Las rodillas me temblaban más que en un tercer piso en llamas. Necesito contarles algo, dije, sosteniendo la mirada de cada uno. Desde niño tengo una sensibilidad especial.
Puedo anticipar cómo se moverá el fuego o el gas. No sé explicarlo, pero me ha ayudado a salvar vidas. Noté cejas alzadas, brazos cruzados, ojos curiosos. Continué. Y también quiero que sepan que la persona que ha estado viniendo, Mateo, es alguien muy importante para mí. El silencio se volvió denso. Temí que los cascos se convirtieran en muros. Sergio rompió la quietud. Golpeó la mesa con los nudillos y soltó un órale, compa, cargado de sorna y de aceptación. Mientras sigas entrando al fuego con nosotros, lo demás es tuyo, añadió, encogiéndose de hombros. El chino asintió. Marisol me lanzó una sonrisa que me sostuvo como un arnés. El capitán, desde la puerta de su oficina, dijo: lo único que importa es la integridad de la brigada. Si tu intuición nos protege, bienvenida sea. Y lo de tu vida privada, Rojas, te deseo felicidad. Sentí que los pulmones se llenaban de oxígeno fresco tras siglos de humo. Mi secreto ya no rugía dentro. Era un susurro apacible, un compañero más en la guardia. Al salir de servicio, pedaleé rumbo al parque hundido con el uniforme en la mochila. Mateo esperaba en la glorieta con 2 vasos de chocolate abuelita. Me vio llegar sudado, pero antes de que hablara ya sonreía. Tu mensaje decía todo bien. Quería corroborarlo con mis propios ojos. Me senté a su lado, jadeando, y relaté la escena del comedor. Mis palabras, las reacciones, la aprobación. Con cada frase él apretaba mi mano. Entonces, ¿ya no escondes nada?, preguntó al final. Nada, respondí. Hoy el fuego y yo firmamos la paz. Mateo rió, dejó el vaso en el suelo, y me besó sin el velo de la prisa. El rumor del viaducto se volvió lejano. Un colibrí se detuvo un segundo sobre un arbusto, y al verlo, pensé que así había sido mi secreto. Un aleteo rápido, invisible para la mayoría, pero real. Una semana después, un periódico quiso entrevistarme por la fuga del restaurante. El capitán accedió con la condición de que mencionara a todo el equipo. La reportera, grabadora en mano, me preguntó: dicen que tienes un sexto sentido para el fuego, ¿mito o realidad? Miré a Marisol, que aguardaba junto al camión. Recordé las noches de insomnio pensando si ese don era un peso. Y respondí: lo real es el trabajo de mis compañeros. Si intuyo algo previo, es porque escucho atentamente el lenguaje de la llama. El fuego habla, pero solo a quien se acerca con humildad. No dije más. La grandeza de un secreto está en contarlo sin transformarlo en espectáculo. La reportera sonrió, satisfecha. Su artículo tituló: El bombero que descifra el fuego, valentía y empatía en la CDMX. Sergio pegó el recorte en la nevera del cuartel y pintó sobre mi casco dibujado un pequeño arco iris. Luego guiñó: Pa, que no olvides tu color. Llegó de nuevo el último sábado de junio. Esta vez pedí franco con semanas de antelación. Cuando aparecí en Reforma, llevaba mi camiseta de la estación, una pequeña bandera arcoíris en la muñeca y la mano de Mateo entrelazada con la mía. No buscamos escondernos. Saludamos a mis compañeros que cubrían la ruta. Sergio lanzó un silbido celebratorio. Marisol me chocó el puño. El capitán, de uniforme, levantó discretamente el pulgar desde la unidad de primeros auxilios. Bailamos entre carrozas, cantamos con desconocidos, y cuando el sol pegó fuerte, compramos helados de mango con chile. Cada paso sentía que la ciudad me abrazaba con el calor exacto, sin quemar. Al pasar frente al Palacio de Bellas Artes, Mateo se detuvo. Hace un año no imaginaba que terminaría bailando con un bombero que conversa con las llamas. Y yo jamás pensé que alguien esperaría bajo la lluvia con flores de jacaranda. Respondí. Nos besamos, rodeados de confeti multicolor. Al separarnos, noté en sus ojos un reflejo inesperado. Chispas diminutas, como las que veo antes de que el fuego cambie de dirección. Sonreí. Tal vez el don se había contagiado un poco. De vuelta en la estación, aquella misma noche, me tocó la ronda de las 3 a.m. Caminé entre las unidades apagadas,
el eco de mis botas resonando. Me detuve frente al camión 47, mi dragón rojo, y apoyé la mano en su parrilla fría. Escuché silencio, pero un silencio distinto. Ya no estaba lleno de fantasmas ni de palabras no dichas. El fuego interior y el exterior convivían en armonía. Pensé en mi madre, a quien aún debía contarle todo. En Sergio, que probablemente haría chistes, pero ahora los entendería como afecto. En Mateo, dormido quizá con el mechero en su buró. Miré el techo. Una gotera cayó sobre mi guante, se deslizó y apagó una brasa imaginaria. Sonreí. No todas las llamas necesitan extinguirse. Algunas están ahí para alumbrar el camino. Entonces sonó la alarma. Fuga menor en un calentador doméstico. Subí al camión, casco en mano, y mientras la sirena rasgaba la madrugada comprendí que mi historia recién empezaba. Mi secreto ya era luz compartida, y cada incendio futuro sería solo un capítulo más de este largo diálogo entre la llama, mi don y el amor que ahora me acompañaba a todas partes. Y así, con la ciudad durmiendo y los destellos rojos recorriendo avenidas vacías, salí a escuchar, una vez más, lo que el fuego tuviera que decirme. Pero esta vez lo haría sin miedo, porque fuera de la estación alguien esperaba mi regreso, y porque dentro de mí ya no quedaba nada por esconder.